con los aguajunes llamado el Baguazo, que dejó 33 muertos, más de 200 heridos y como desaparecido el mayor de la policía, Felipe Bazán. Existe una amplia total durante este encuentro de policías indígenas para protección de nuestro patrimonio natural, que sería la cordillera del Cóndor, para no ser invadida por inversión extranjera, la cual sería la minería Afrodita y otras compañías. Es así que para los indígenas la madre naturaleza es completamente sagrada, y si lo vemos desde un punto racional es cierto, porque como única supervivencia para nosotros la selva, ya que es el sistema floral más grande que existe y además que es el lugar con mayor diversidad biológica del mundo. El gobierno era simplemente un insumo donde se debe someter y dominar, lo que sería, como se dijo en el documental, una concepción totalmente machista sobre la naturaleza que pone en riesgo a la humanidad en general. De modo que tal afirmación de la operación de los policías sería por parte de la ministra Mercedes Cabanillas. Sin embargo, el que estaba al mando era el expresidente Alan García, quien actuó de forma perniciosa al no consultar antes a los pueblos indígenas por la entrada a estas tierras y por firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el 2007. A pesar de que en un pasado mitin electoral él mencionó que realizar un tratado de libre comercio no sería muy rentable porque esa receta se viene ensayando ya hace 16 años y no funcionaba. Conjuntamente mencionó que el imperialismo subordinaría nuestra riqueza encontrada en los pueblos más débiles, dejándolo así como una persona lóbrega. Realizando la lectura, tal vez se pueda manejar de una forma como la del Estado territorial, que era una organización unitaria en la cual se armonizaban las oposiciones de la comunidad y se imponía orden frente a otros grupos territoriales, es decir, se defiende un territorio y al mismo tiempo la existencia de relaciones sociales. Además se habla de una posible reducción del derecho civil romano, que permitió el desarrollo del capital libre tanto en las ciudades como en el campo, donde el concepto de propiedad privada, o sea, nuestra madre naturaleza para los indígenas, como absoluta, el derecho romano ofrecía crecer con seguridad transacciones comerciales, pero solamente dentro del país. Por otra parte, el Estado de Derecho garantizaba protección efectiva para su libertad y seguridad para los bienes y propiedades de las personas. Dichas afirmaciones se publicaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, donde se alegaba la libertad e igualdad entre todos, derechos fundamentales y la soberanía nacional en diversos artículos de esta orden. No obstante, en el 2009 no se respetó ningún tipo de inclusión social y es por eso que en el gobierno de nuestro expresidente Ollanta-Humala se promulgó la Ley 29785, que es el derecho a la previa consulta a los pueblos indígenas. Según lo que nos dice la Asamblea General de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos más significativos que dejó la disputa del Baguazo fueron derecho a la vida, ya que dejaron 33 muertos y más de 200 heridos, una persona desaparecida, que fue el mayor Felipe Bazán. También 6 policías han incluido por asesinar y lesionar a civiles. También derecho a la no discriminación e igualdad, ya que los indígenas piden un derecho, pero la sociedad y el Estado piensan de forma muy diferente, por ello se ocasiona el enfrentamiento. Finalmente, el derecho al espacio. Tras el ingreso y presión de la minera Afrodita por instalarse en zonas que pertenecían a las comunidades nativas, el apoyo del expresidente Alan García, violando así el espacio indígena. Ahora nos toca hablar de pluralismo y mínimos éticos. Para eso analizaremos el documental La espera e historias del Baguazo, donde relata la firma del TLC con Estados Unidos, y para proteger este mismo, el gobierno dio varios decretos supremos donde se vulneraban los mínimos éticos exigidos por los pobladores. Además, el gobierno pregonaba sobre la ética de los máximos globales, que era el bien del país sobre el bien de los pobladores. Esta situación resalta en la sociedad pluralista donde vivimos, además donde cada persona tiene una concepción moral diferente sobre la buena vida. Y por esta situación se dio por la falta de diálogo entre los pobladores y el gobierno, donde se llegó a ver fallecidos por la violación de los derechos humanos, tanto de los pobladores como de los policías que fueron ejecutados en esta zona. Los abaternos
pone que está de moda insistir que la verdadera riqueza estriba en nuestra diversidad, por lo que en realidad está en nuestra semejanza, el apoyo o colaboración con otros y de crear instituciones que vayan mucho más allá de la individualidad y peculiaridad de cada una. No se progresa creando diferencias, sino igualando derechos, que de ninguna manera ser la persona que seamos y donde hayamos nacido, no perder nuestra esencia de ciudadanía, respetar a nuestro prójimo. En este documental sobre el baguazo vemos que no hay una perspectiva solidaria entre ambos grupos al enfrentarse. Pero, cuando la comunidad vio que no respetaron el convenio 169 de la OIT, alzaron sus voces y fueron a protestar para que su espacio no sea afectado. Por lo cual, los nativos fueron solidarios entre ellos mismos porque querían defender su comunidad. Por eso llegaron a la Curva del Diablo a hacer estas dichas protestas. Pero pasando ya los 50 días, la comunidad no tenía las fuerzas para seguir estando en ese lugar y seguir protestando. Por eso se toma la decisión de retirarse pacíficamente de la Curva del Diablo. Pero ya había una orden del Estado que los nativos tenían que recibir una lección. Entonces, ahí es donde llega el ejército y la policía a matar, por lo cual ocurrió toda esta masacre y no les importó la vida de nadie. Aquí entró a tallar mucho sobre el individualismo político, ya que el que quería beneficiarse siempre ha sido el Estado y no les importó la vida de la comunidad o su opinión de esta.